Muchas personas le llaman el purgatorio, otras tantas le llaman el infierno. Pero para un joven oriundo de la India llamado Ranjit, el infierno al cual él bajó y conoció haría llorar al mismo demonio. Este es el perturbador testimonio de un joven vidente que asegura bajó al infierno. Yo soy Host. Comencemos. A continuación, escucharás el testimonio de Ranjit, el hombre que asegura haber bajado al infierno. Creer en su testimonio o no es cuestión tuya. Comencemos. Vengo de una familia común de la India, muy trabajadora. Mi madre, una gran maestra, y mi padre, un excelente médico. Desde que soy muy pequeño, he tenido cierta inclinación a la meditación. Esto es algo que no me enseñó absolutamente nadie en mi familia. Hoy en día, pienso que era algo que estaba enraizado en mí desde el día en que nací. Cuando cumplí los 12 años, me di cuenta que por medio de estas meditaciones podía tener visiones, es decir, clarividencia. A decir verdad, al comienzo era emocionante. Veía cosas que los demás no sabían que ocurrirían. Yo me aprovechaba de esto siendo un niño para hacer mis hazañas. Recuerdo la primera vez en la que tuve una visión. Fue increíble. Mi abuelo tocaba la puerta y llegaba con una bicicleta, ya que se acercaba el Diwali. Para que se entienda, es como la Navidad en mi país, o conocido también como el Festival de las Luces. Era increíble. Tenía esta imagen de mi abuelo. Meses antes del suceso, sabría que tendría una bicicleta nueva. No le conté absolutamente a nadie de esto. Empecé a utilizarlo para mi propio beneficio. Pienso que cualquier niño a mi edad con semejante don hubiese hecho lo mismo. Me empecé a dar cuenta que cuando más me profundizaba en la meditación, podía llegar a tener visiones. Era como si activase un clic cada vez que meditaba y podía ver lo que vendría en el futuro. Que quede claro que no decidía qué ver, simplemente ciertos episodios empezaban a venir a mi mente. Todo iba bien en aquel entonces, hasta que cumplí 24 años. Ya no era un niño, era todo un hombre. Mi padre quería que estudie medicina, yo no quería. Aparte de hacer meditación, empecé a practicar yoga. Forcé con mis padres mucho tiempo la idea de dedicarme a esto, a dar clases profesionales de yoga. Y así fue, mis padres lo aceptaron y me dediqué a esto. Seguía haciendo meditación, solo que esta vez con el tiempo había madurado y sabía que no tenía que aprovecharme de la previsión que gozaba. Ya no era un niño, sabía que las visiones que iban y venían tenían una repercusión en mi vida y en la de mis seres queridos. Es por esto que cuando hacía meditación intentaba no retener las visiones, es decir, con el tiempo aprendí a controlar mi clarividencia. Cuando quería meditar, solo meditaba. Y cuando quería tener alguna visión, simplemente encendía en mí un interruptor y podía ver lo que venía en el futuro. Para este punto, mis padres ya conocían de este don que Dios me dio. Por este mismo motivo, empecé a utilizarlo con más responsabilidad. Un año después, cuando cumplí 25 años, fue cuando mi vida cambió en lo absoluto. Una mañana como todas, desperté. Empecé a hacer meditación en mi cuarto. Mis padres sabían que a veces tomaba hasta 6 horas. Sabían que no era una opción interrumpirme cuando estaba meditando. Y en este punto fue donde todo detonó. Cuando estaba meditando, quiero que se entienda que para mí las horas parecen minutos. Algo distinto pasó esa mañana. Fue algo que no pude controlar. Y hoy sé a dónde fui. Lo más curioso es que nunca lo pedí. Recuerdo vívidamente los momentos en los que meditaba esa mañana.
Simplemente imágenes venían a mi mente como usualmente sucedía. Y es que la meditación no es tener la mente en blanco, es simplemente dejar que la mente haga su rol, que dispare todo tipo de pensamientos que te conecten con lo más profundo de tu ser y tu parte espiritual. No sé en qué momento permití abrir esta puerta. Como te dije en un inicio, yo controlaba perfectamente mi clarividencia y esta tenía que ser una mañana como tantas otras, simplemente una larga jornada de meditación. Usualmente, cuando voy a acabar una meditación, empiezo a despertar profundamente y espiritualmente. Empiezo a recobrar mis sentidos, a sentirme terrenal nuevamente para poderme incorporar a mi cuerpo. Solo que esta vez eso no sucedió. Por más que intentaba levantarme de esta meditación, que al parecer se había convertido en un trance del cual no podía escapar. Sabía entre mí que llevaba más de 5 horas meditando. Tenía sed, estaba cansado, quería salir de este profundo pozo en el cual me había sumergido sin siquiera haberlo pedido. De pronto, mis pensamientos se nublaron de una espesa neblina. Gritos por todas partes se hacían cada vez más latentes. No tengo idea en este punto en donde estoy. Solo sé que tengo miedo. No tengo miedo. Tengo terror. Para este punto, la neblina se empezó a disipar. Empiezo a ver mis manos. En meditación muy pocas veces había podido ver mis propias manos. Me di cuenta que el plano en el que estaba parecía terrenal. No parecía seguir meditando. Era como si mi cuerpo se hubiese trasladado a un lugar horrible. Recuerdo tanto estar caminando por un puente. Era un puente de madera. Era un puente colgante. Las cuerdas tenían espinas. Tocarlas hacían que corte mis manos. Sentía dolor, pero no sangraba. Mientras cruzaba el puente, veía que personas venían atrás mío. No podría describirlas exactamente. No te puedo decir si eran de una región o de algún continente del mundo en específico. Solo sé que eran distintos tipos de personas. Podía haber personas negras, personas asiáticas. Yo no podía hablar, y no podía hablar porque cuando puse mi mano en mi boca, esta estaba cerrada. No tenía boca, para que se entienda, ni siquiera tenía labios. Me empecé a desesperar profundamente y empecé a sentir que me faltaba el aire. Cuando toqué mi nariz, tampoco la tenía. No tenía fosas nasales. Me empecé a desesperar más y me estaba ahogando. Pero por algún motivo no me desmayaba. Estaba sufriendo en agonía, pero no moría. Entré en tal desespero que paré en medio de ese puente colgante. Me di la vuelta e intenté agarrar a un hombre que venía atrás mío. Pero cuando puse mis manos sobre él, me quedé sin brazos. Este oscuro e infernal lugar me estaba dando un mensaje. No hubiese nada que yo pudiera hacer para parar mi sufrimiento. Seguí caminando mientras me ahogaba. Iba por ese mismo puente colgante y debajo el espeso magma, la lava ardiente, hacía destellos, erupciones tan fuertes que quemaba mis descalzos pies. Saltaba mucho del dolor. Cuando revisaba las plantas de mis pies, estaban totalmente carbonizados. Allá a lo lejos, casi al finalizar el puente colgante, había un hombre. Bueno, no sé si lo era. Solo sé que tenía cuernos y era tan alto que si quisiera me hubiese podido aplastar con uno de sus dedos. Su colosal tamaño era impresionante.
Tenía que pasar por ahí con todo el temor que tenía. Miré hacia arriba y vi su rostro. Sus cuernos eran grises, muy largos. Sonreía mientras botaba saliva de sus fauces. Levantó su enorme pie y, con su pezuña de centauro, empezó a embestirme brutalmente contra la tierra. Sentía cada hueso fracturado. Sentía cómo mis órganos se pulverizaban, pero él me seguía pisoteando. El dolor era tan insoportable que solo quería morir, pero no. Terminó de pisotearme. Esta fue su bienvenida. Yo seguía vivo, pero muy adolorido. Totalmente destrozado me levanté. Mis huesos desquebrajados, mi cabeza estaba torcida. Yo seguía caminando, sin rumbo fijo. No tenía idea a dónde iba, solo sabía que era una condena. Para este punto me había olvidado que era un simple chico que estaba meditando. Ahora era un hombre condenado a la tortura sin fin. Continué el camino. Muchas personas lloraban alrededor, se me acercaban y me pedían ayuda. Yo no quería ayudarlos, no tenía intención de hacerlo. Ni siquiera yo sabía qué hacía en ese lugar. Empezaban a tocar mi cara, a jalar mis pies. Yo estaba desesperado. Pasé por un río muy negro y oscuro, pero ahí pude ver mi reflejo, vi mi rostro. Recordé quién era, Ranjit, un joven hindú que estaba meditando y de momento a otro apareció en lo que aparentemente es el mismo purgatorio. Cuando vi mi reflejo en el agua, sorprendentemente vi que ya no estaba herido. Tenía boca nuevamente, podía respirar, no tenía cortadas en mis manos, ya no estaba golpeado. Extrañamente sentí una sensación de paz, pero aún así en mi alrededor el caos era notable. Las personas se lanzaban desde montañas, caían contundentemente contra el suelo, se levantaban tras una caída de 15 metros o más de altura y como si fuesen muertos vivientes se levantaban y caminaban nuevamente por esa montaña para volverse a lanzar eternamente. Era un calvario que jamás terminaría. Me siento mal de solo pensar que me sentí bien por un momento en ese lugar. Ya no sentía pena ni miedo de lo que veía a mi alrededor. Simplemente caminaba y me di cuenta que los demonios y los espectros que ahí habitaban ya no tenían noción de que yo estaba ahí. Pero yo sí los podía ver, los podía oír. De pronto, esa absurda calma que tuve por un segundo desapareció. Me di cuenta que estaba atrapado ahí y tenía que salir. A lo lejos vi una especie de puerta. Era una puerta que estaba en un monte verde. Era el único lugar iluminado de todo el infierno que ahí se vivía. Sabía que esa era la única manera de salir de ahí, pero el trayecto era muy largo. Y ahora te contaré lo que viví en este trayecto, el trayecto más largo, oscuro y eterno que he vivido en mi vida. Pues crucé el pasillo del infierno. Por algún motivo extraño ahí no se podía correr. Caminaba lo más rápido que podía y mientras lo hacía veía como una persona se apuñalaba a sí misma. Lo hacía una y otra vez y cada vez que lo hacía gritaba de la misma extraña manera. Yo estaba aterrado, ni siquiera quería ver a mis costados, pero era imposible. Recuerdo que en un tramo habían demonios, y les digo así, pues su apariencia no era de este mundo. Eran diferentes a todos los seres humanos
que vivían en constante dolor y sufrimiento ahí. Sin duda alguna, estos eran demonios y estaban siendo castigados. Unos estaban de rodillas, otros estaban colgados y eran castigados por demonios pequeños. Eran muy pequeños pero con alas, como de murciélago, y los mordían en el cuello, los cortaban. Eran sus verdugos. Ahí me di cuenta que incluso los mismos demonios eran castigados. Seguí continuando mi rumbo. Sabía que tenía que salir de ahí. Cuando estaba a punto de salir, cuando estaba cerca de esta puerta, de la cual destallaba una luminosidad impresionante, me di cuenta que al lado de ella había un demonio. Sus magnitudes eran colosales. Estaba sentado como en una especie de trono. Quiero que se entienda que la silla en donde se sentaba podría ser tranquilamente del tamaño del monte Everest. Yo era solo una pulga tratando de pasar al lado de su brazo. Recuerdo tanto el temor que sentía. Empecé a subir un acantilado, pues ya estaba cerca de aquella puerta. Era mi salida. Justo al lado, aquel demonio sentado. Era tan inmensamente grande que su respiración hacía que yo me mueva. Me sacudía como un huracán. Recuerdo estar a solo 1 metro de aquella puerta y vi cómo tornó su enorme cabeza y me miró sonriendo. Él supo que yo estuve ahí. Lo que me quedé pensando fue si él me permitió ver su reino. El mismo Satán me permitió conocer los confines más oscuros y demoníacos del universo. Para este punto, mis padres me habían hospitalizado. Esto lo sé por lo que me cuentan después. Mis padres se dieron cuenta de que estuve meditando por más tiempo de lo normal. Cuando vieron que pasaron 8 horas, decidieron abrir la puerta con la llave y se dieron cuenta que estaba convulsionando. Los doctores me dijeron que estuve convulsionando más de 40 minutos, algo que no tiene sentido, pues hubiese muerto. Por más que aplicaron medicina, las convulsiones no cesaban, pero yo tampoco fallecía. Cuando desperté, me di cuenta que había visitado, que había bajado al mismo infierno. A veces extraño meditar. Pienso que algún día lo volveré a hacer, pero por lo pronto prefiero estar alejado de ahí. No quiero volver a caerme en ese abismo nuevamente. Luego de esto, Ranjit dejó la meditación para siempre. Él a día de hoy sufre de estrés postraumático. Sus guías espirituales le dijeron que él no había ido al infierno, simplemente entró en un trance, se perdió en un rincón de su cerebro y no pudo salir más nunca de ahí. Sus maestros espirituales le insistieron que él vuelva a meditar, pero Ranjit no lo hará nunca más. Déjame en la caja de comentarios qué habrías hecho tú y dime si piensas que la historia de Ranjit es real o simplemente fue su imaginación. Si este video realmente te gustó, no olvides dar like y suscribirte al canal. Si ya lo hiciste, activa la campana de notificaciones. De esta manera estarás al tanto del contenido. Yo soy Host y nos vemos en un próximo video.